Bueno, pasaré muy rápido por el preámbulo porque me habéis prometido que lo vais a leer en algún momento, con lo cual vamos directamente a decir las palabras clave que están aquí en rojo, ¿vale? Medio ambiente, información espacial como uno de los componentes, ¿vale? Integración y un vínculo, un contrato entre usuarios y proveedores, ¿vale? Para que pueda combinarse la información y conocimientos procedentes de diferentes sectores. Este es el escenario de lo que está hablando Inspire, porque reconoce que tenemos muchos problemas de disponibilidad, de calidad, de accesibilidad, y que de alguna manera hay que poner unas reglas de juego de cómo esto se puede solucionar y se pueda de alguna manera combinar la información y utilizarlo sin este tipo de problemas que habían atenazado al mundo. La solución, Chas, la varita mágica, pues es una infraestructura de información espacial a nivel de Europa, en el que se adoptan políticas y actuaciones que puedan incidir directa o indirectamente en el medio ambiente. Es decir, estamos hablando de una directiva que está hablando de infraestructura de datos espaciales, que sin embargo la coartada que hay detrás es la defensa o la aplicación de políticas medioambientales. Es que os remarco esto porque cuando lleguemos a los anexos de Inspire vamos a hacer risas de lo que se entiende que es medio ambiente. Vale, esta es la historia y esta es la situación, y que evidentemente Europa no puede decir otra cosa, que se tiene que basar en infraestructuras de los Estados miembros. En el caso español, pues rápidamente se ha dicho en las infraestructuras de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas, inclusive abriendo la puerta a otros proveedores de datos, que evidentemente no todo acaba en las comunidades autónomas, es que existe también a veces un mundo abajo, más cerca del suelo. Las IDE deben garantizar el almacenamiento, disponibilidad y mantenimiento de datos espaciales al nivel más adecuado, y ahí es donde estamos hablando de los proveedores de datos, que se debe combinar datos espaciales de diversas fuentes en toda la comunidad, que los datos que yo recojo en un nivel deben estar disponibles por los niveles superiores, lógicamente, que debe romperse esas barreras que existen y que deben al menos poder conocerse qué datos hay y qué condiciones tienen esos datos para que yo los pueda usar. Y ahí es donde perdimos la batalla, pues como decía, con los grandes institutos que se viven de vender los datos. Y de alguna forma estos países, el escenario es que van a poner sus catálogos de datos disponibles, porque es lo que les obliga la directiva, pero cuando usted llegue al descargar le va a salir un clink, la cesta, y a pagar. Y aquí pues no va a haber clink, afortunadamente, porque no hay cesta, y te los vas a poder descargar. Se solapa con dos directivas que ya he citado antes, la de información ambiental y la de reutilización de la información en el sector público. Garantiza de alguna manera la existencia de esos derechos de propiedad intelectual y trata de engancharlo con el resto de los programas que se están llevando en la Unión, básicamente por un lado Galileo, que es el GPS europeo, que no lo veremos porque con esta situación económica pues no acabaremos de tener redes satélites europeos nunca, pero bueno, para eso está la red americana y la red rusa, de momento sobreviviremos con ello, y con el gran programa que está ahora mismo en un momento de transformación total, que es el programa de vigilancia, de monitoreo de la Agencia Espacial Europea, en el que lo que se están montando ya se lo acaba de quedar la Agencia Europea de Medio Ambiente hace nada, 2 meses, en el que de alguna manera ya se van a fusionar la información que se obtiene, ahí sí te llevo delante, Luisa, en el que se va a fusionar información que se obtiene desde los sensores satelitales con sensores en tierra, que van a dar de alguna manera la calibración de la información y así poder tener mapas continuos o muy frecuentes del estado, pues sobre todo lo que busca son un programa de seguridad, ¿no? Inundaciones, grandes incendios, grandes contaminaciones, bueno, pues cuestiones de estas muy a grosso modo, pero bueno, es un programa que ha permitido a nuestros a los de la NASA nuestros pues jugar con satélites y estas cosas. Esto debe aplicarse
a los datos espaciales en poder de las autoridades públicas o depositadas en su nombre, y da cabida a que se puedan sumar con su información personas físicas o jurídicas que quieran integrar sus datos. De alguna manera estamos creando un entorno donde cabemos todos, obligando lógicamente a las administraciones. Sacraliza la importancia, ya lo ha dicho Alicia, de la existencia de unos metadatos. La información geográfica, sin los metadatos no hay nadie. Tenemos muchos problemas de cómo organizar la transferibilidad de la información con metadatos. De hecho, esto todavía no está resuelto, ya hablaremos de ello. Habla de datos como conjuntos de datos espaciales que deben ser interoperables, y habla de servicios. Es decir, no nos quedamos solo en que tengo una documentación sobre el dato, no me quedo solo en que aquí está el conjunto de datos, sino que además ya estoy preveyendo en el que yo mismo voy a organizar maneras para que tú puedas acceder a ellos, puedas verlos, puedas transformarlos, puedas maquillarlos, cambiarles la semántica, todo esto organizado a través de mecanismos estándar, con lo cual, bueno, estamos ya hablando de una cosa interesante. Inclusive abre la puerta a que si, como esta información está para el público, si el sector privado quiere organizar y encadenar servicios sobre lo que yo ya tengo como servicio, pues lo que estábamos diciendo, meterle valor añadido y al final que alguien sea capaz de, con mis datos, con mis servicios, con mis no sé qué, pues hacer negocio. Pues oye, si alguien paga por ello, adelante. Bueno, y reconoce también que hay información que puede ser de interés que está en poder de terceros. Hay un número mínimo de servicios gratuitos que son los servicios de localización, es decir, qué es lo que hay, y eso se hace a través de los metadatos, y el servicio de visionado, y de los servicios que decía Alicia, y los veremos luego esta tarde con más detalle, pues el Web Map Service, que es lo de ver pues un cuadrito, una pinturita de ese conjunto de datos pintado, pero con él no sirve más que para verlo, no sirve para hacer nada porque no le puedo preguntar nada, La imagen vale, una imagen vale más que 1000 palabras, y en los servicios generales que utilizamos todos a la hora de enfrentarnos a nuestro propio SIG, las labores de visualización son el 95% de las tareas que ejecutamos en tiempo, es decir, no hacemos más que ver, Ya cuando haces una consulta, y a veces hasta haces un geoproceso, ¿no? Pero lo normal es que para resolver el día a día, pues lo que hacemos es ver sin más, ¿no? Entonces, bueno, pues eso evidentemente al menos está garantizado. Pero había una posibilidad enorme de más servicios que ya la directiva dice que ya son de alguna manera voluntarios, y no obligatorios. Y móntese usted una IDE tranquilamente, pero para que sea sello Inspire debe de al menos funcionar en este geoportal, Entonces, como todos somos más chulos que nadie, estamos haciendo el mundo al revés. Estamos montando IDEs, pero antes que la IDE casi lo primero que montamos es el geoportal. Pues claro, ¿cómo voy a tener yo una IDE si yo no tengo mi propia geoportal, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues lo que está pasando es que hay una infinitud de geoportales deambulando por el mundo. No siempre todos consiguen ser tan interoperables como quisieran, y de hecho posiblemente en las prácticas alguna cosa ya encontraremos ahí cuando las cosas crujen, pero lo que sí nombra la directiva para que esto tenga el sello Inspire 2016, cuando esto esté funcionando, es que al menos esa IDE debe ser accesible a través de esa dirección. Por cierto, es un geoportal feísimo, pero es lo que hay. Vale, por supuesto la comunicación entre administración pública garantizada, y abriendo la puerta a estos grandes productores de datos que se financian de esta vía, pues solo les ponen la cortapisa de que esas tasas, ese precio que se pueda aplicar, pues de alguna manera que no sea una barrera, y eso ya usted, cada cual que entienda lo que quiere decir eso, porque si me cobras cada acceso
o me cobras la descarga de los conjuntos de datos, dependerá de qué estemos hablando, pues eso es un problema o no es un problema. Como a nosotros no nos afecta, pues saltamos de ahí, ¿eh? Y que esto se basa en un contrato claro entre proveedores y usuarios, ¿eh? Bueno, en el articulado plantea un conjunto de definiciones porque estamos hablando de cuestiones muy técnicas, que no son cuestiones que estén en el argot, en la semántica, en el lenguaje conocido por los ciudadanos normales, en el que, bueno, pues nos va marcando qué es exactamente la interoperabilidad, qué son exactamente los servicios de datos, etcétera, etcétera, y es por lo que es recomendable que le echéis un vistazo, ¿eh? Y bueno, pues resumiendo, pues resolveremos nuestros problemas, nos ayudará a defender el medio ambiente, vamos a saber qué información es la que hay al menos, que no es poco, la tenemos muy clara y muy vinculada con la propia legislación europea, con lo cual estamos en un entorno con normativa cómodo, no hay problemas de interpretaciones, y algún día pues esto servirá con todo el contexto europeo pues para un mundo mejor con el sello europeo, cosa que yo no creo que esto ya vaya a suceder nunca, ¿eh? Bueno, esto ya lo hemos ido destacando, y la dirección del geoportal. Y para que veáis que es verdad lo que digo, imaginaos una directiva que, excepto el capítulo 1, disposiciones generales, y el disposición 7, y el capítulo 7, disposiciones finales, el resto entra absolutamente a saco. O sea, es una directiva extraordinariamente técnica, ¿eh? Y tiene 3 anexos, que era donde yo decía que íbamos a hacer risas, porque la Unión Europea entiende que esto es medio ambiente. Entonces, cosas como las unidades administrativas, las direcciones, el catastro, son básicos para la defensa del medio ambiente. Y entonces, yo la primera vez que lo leí dije, ¿dónde está el medio ambiente? Digo, mira, cuando llega al final, ¿no? Hidrografía, lugares protegidos, pues es donde empieza a asomar un poquito el medio ambiente. Estamos hablando en este caso de los datos de referencia del armazón, de lo más importante, ¿eh? Hay una colección, ahí tenía que poner anexo 2, datos básicos, en el que habla de los modelos de elevación, ocupación del suelo, ortoimágenes y geología como esos elementos que no son armazón, pero de alguna manera son muy importantes para esto. Imaginaos si es importante los modelos de elevación a nivel europeo, que en cada país tiene su sistema de cálculo de cuál es el nivel de su altimetría, ¿no? Entonces los españoles lo medimos, como sabéis, en el nivel medio del mar en Alicante, los franceses lo miden en Marsella, y ya tenemos 25 centímetros de diferencia. No os voy a decir cómo lo miden los holandeses en el Atlántico, cuando tienen medio país sumergido. Entonces, claro, hacer una infraestructura entre España y Francia, pues hay que descontar los 25, pero hacer una infraestructura de aquí hasta Holanda, pues es imposible si no armonizamos todos esos sistemas. Entonces, bueno, pues es una de las cuestiones que se busca, esa armonización, ¿eh? Y no sé por qué se ha quedado esto con el anexo 1. Y por fin los datos temáticos, anexo 3, en el que ya sí que de verdad estamos hablando en la mayoría de las ocasiones de medio ambiente, ¿eh? Y tenemos ya cosas de importancia como los suelos, los usos del suelo, las instalaciones de observación del medio ambiente, instalaciones agrícolas, bueno, pues varias cosas más. Y destacaos, igual que en el anexo 1 había puesto lugares protegidos, pues destacado aquí en amarillo lo que yo entiendo de alguna manera dentro de los anexos de INSPIRE, que estamos hablando del concepto de biodiversidad, y es donde nos hemos ido acotando en general, hablando en el negocio a nivel nacional, de que esto es lo que estamos nosotros hablando de biodiversidad, regiones biogeográficas, hábitats y biotopos y distribución de especies, que en concreto es el negocio de GEBIF. Y la hija de esto, pues es la ley 14/2010, conocida como LISIGE para los amigos, que instituye con rango legal
algo que ya venía funcionando, que era el sistema cartográfico nacional, que estaba amparado por un real decreto y era pues blando, es decir, un real decreto para una entidad de este calibre pues era una normativa un poquito justita y de alguna manera se estaba echando en falta una ley, pues se ha aprovechado la transposición para hacer esta tarea, y ordena, para traducirlo al castellano, ya no se habla de la infraestructura de datos espaciales, que es un concepto mal traducido. Realmente el tema es información geográfica, es como lo traduciríamos a la cultura, no tanto al lenguaje, pero sí a la cultura española. Habla de la infraestructura de información geográfica de España. Eso no quita que IDE seguirá estando ahí como realmente el geoportal de la infraestructura de datos espaciales, Y en el ámbito de la Administración General del Estado, pues va a poner en marcha esta política de la que estábamos hablando y se garantiza el uso de las lenguas oficiales del Estado al menos como un máximo 2 años después de la entrada en vigor. Y la verdad es que al final se contemple toda la situación cultural, de procedencia de datos y demás a nivel del Estado, pues es algo que también es de agradecer, recoger todas las sensibilidades, Consagra la IDE, nos hartaremos de entrar aquí, con lo cual esta ya la podéis ir almacenando en memoria, al portapapeles, guardada, y el objetivo realmente, hablando de un Estado descentralizado como el nuestro, es que aparte de los datos que provea la Administración General del Estado, lo que tiene que ser la IDE realmente es la pasarela para poder localizar los datos de otras administraciones por debajo de la Administración General del Estado, como las comunidades autónomas y ayuntamientos, etcétera, como había dicho. Luego debe facilitar el acceso no solo a los datos que proveen otras autoridades, sino a sus propios geoportales, Y los servicios de visualización y de descarga de la información, como hemos dicho, 25 y 50, son gratuitos. El índice, hombre, se me ha escapado del proyecto de ley, bueno, ya es ley, El índice también es absolutamente técnico, como no podía ser de otra manera, tratándose de la transposición de INSPIRE, y lo que hace es anexo 1 y 2 de INSPIRE, lo transforma en anexo 1 del ISIGE, de manera que en el anexo 1 tenemos otra vez todo lo que teníamos en el anexo 1 y 2, con lo cual nos encontramos aquí con los lugares protegidos internacionales hasta autonómicos, todas las figuras de protección, también el catastro. Meten en el anexo 2 lo que era el anexo 3 de INSPIRE, aquí ya no hay ninguna modificación, exactamente lo mismo, con la dotación de lo que ha habido debate en Europa muy importante. Europa se dejó el urbanismo sin recoger en ninguno de los anexos de INSPIRE, y increíblemente todos los urbanistas europeos han protestado, o sea, han hecho como el mundo al revés, ¿no? Parece que estos podían haber dicho, uy, qué bien, no va conmigo, un marrón menos. Pues no, se han apuntado al tanto, y entonces de alguna manera se ha dado cabida a que el urbanismo no deja de ser una zona sujeta a la ordenación, y está expresamente recogido en la LISIGE que el urbanismo es otra información que es de importancia para los ciudadanos. Yo estoy completamente de acuerdo en el capítulo como medioambientalista, en el sentido de que donde hay un gran juego sobre afecciones al medio ambiente está en el urbanismo, son planes a futuro de qué es lo que va a ser, y este es el sitio para colocarlo, evidentemente, Había dudas si podía ser usos del suelo, porque la primera definición que hubo en INSPIRE de usos del suelo era los usos presentes y futuros, y ahí estaba la cosa, ahí una nebulosa, pero realmente la manera de amarrarlo es aquí abajo, Y entonces, bueno, pues cuando esto esté en marcha, accederemos a la información de los planes municipales, las modificaciones de las modificaciones, bueno, estas cosas que hacen los ayuntamientos para sacar pasta, ¿no? Y en una especie de tirabuzón, triple salto mortal hacia atrás, pues hay de pronto un anexo 3, que ya no existe en INSPIRE, en el que, Alicia, me equivoco si digo, y todo lo que me dejé, algo así, ¿no? Porque habla de la cartografía clásica, o sea, habla de esa cartografía de toda la vida, que era la competencia del Instituto Geográfico Nacional, en el que estoy diciendo, debe usted cumplir los anexos 1 y 2 de la ley, pero además, si sus datos son
cartografía aeronáutica, forestal, urbanística, de infraestructuras, didáctica. Es decir, cabe en LISIGE todo. Me atrevería a ponerla en mayúsculas y negrita, igual no la subrayo, es lo único que me quedaría para decir que realmente en el ámbito conceptual del Estado la LISIGE es todo, ¿eh? Entonces, bueno, nos hemos puesto un reto. Si el europeo era chulo, aquí chulo y medio, ¿no? Nos hemos puesto un reto realmente fete, ¿eh? Vale, están creados los órganos de gobierno, tenemos un consejo directivo, el jefe de Paloma Abad, que viene dentro de un ratito, después del café, es el máster de esta historia, Sebastián Mas. Sebastián lleva muchos años trabajando en el IGN, venía de la Dirección General de Catastro, es decir, es un hombre que sabe de lo que está hablando, además es un hábil negociador, con lo cual se agradece. Ya tenemos a Cataluña ocupando la vicepresidencia, es decir, esto se está correspondiendo a ese ritmo de funcionamiento y de puesta en marcha realmente de cómo está el proceso en España, ¿eh? José María Bernabé es una autoridad también en la Universidad Politécnica de Madrid en el ámbito. Antonio Rodríguez es el gran gurú de la IDE. Digo nombres porque también, bueno, el día de mañana en estos rollos, estas cosas que suenen también son interesantes, ¿eh? Hay 2 representantes de la Administración General del Estado, Medio Ambiente y Fomento, 5 representantes por las comunidades autónomas por 2 años en la Comisión Territorial, Navarra, Cataluña, Andalucía, Valencia y Galicia, y un representante de la Administración local, que supongo que esto le toca, como siempre, ficha a la Federación de Municipios y Provincias, que dirá, ¿y de qué? Y 3 vocales de geoportales, en este momento Catastro, Otalex Medio Ambiente, que ya lo hemos citado antes, y DEP de Illes Balears, ¿eh? De alguna manera hay una representación, bueno, en el mapa, como dirían en un proyecto comunitario, hay una representación territorial compensada, que uno no sabe muy bien exactamente qué quiere decir, ¿no? Pues aquí estamos. Y en la comisión especializada, algo así como el núcleo duro, el operativo, el que tiene que trabajar en el día a día, pues volvemos a tener a Sebastián y Antonio, tenemos a Medio Ambiente y a Fomento, y ya tenemos a Navarra, Cataluña y Otalex Medio Ambiente, a quien habéis sido el responsable del desarrollo informático de la mayoría de las herramientas y de las cosas que funcionan dentro del mundo de las IDE, Pedro Muro, entre otras el papá de Catemedit, que es el editor de metadatos que luego manejaremos, y increíblemente con un vocal representando al mundo privado de las empresas, ¿eh? A quien yo no tengo el gusto de conocer. Y consagra también todo el conjunto de grupos de trabajo que estaban funcionando dentro del mundo de la IDE, y así tenemos gente en el que uno se puede apuntar aquí si tiene algo que aportar, en el que se discute de datos de referencia, de metadatos, de política de datos, de nomenclator, bla, 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 ¿eh?